Así que de nuevo muy buenas noches, mis amados hermanos. Bendito el Señor que nos da esta oportunidad de vernos de nuevo en la clase de Vida Nueva. Y hoy vamos a seguir, por supuesto, en el material del liderazgo del servidor. Y venía pensando hace un ratito que puede que parezca o parezcan las últimas clases monotemáticas. Sin embargo, también podemos analizar o pensar que ese es el plan que Dios tiene para insistir con el tema que estamos viendo o el que hemos visto en las últimas semanas y que vamos a ver también en el día de hoy, en esta noche. Que el Señor nos ayude, eso es lo que siempre pedimos, a que no lo que yo pueda decir, no lo que se haya organizado, sea lo que hable, sino que su Espíritu Santo, por medio siempre del consejo de su palabra, vaya haciendo lo que Dios tiene planeado en su providencia para cada uno de sus hijos, de los que le sirven y de los que le aman. Voy a poner la presentación y pasamos a iniciar la clase inmediatamente. Puede verse, ¿verdad? Sí. Perfecto, Aideli. Siempre dejo esa llama votiva ahí, esa llama que nunca se apaga, como un recordatorio del motivo de esta clase, de que vida espiritual, de que vida nueva es escalar a otro nivel espiritual. Y el propósito específico de lo que venimos tratando es que nos capacitemos para ser los líderes que Dios busca. Y obviamente, como hemos aprendido, repasado desde el inicio de esta nueva etapa de vida nueva, líder no es lo que habíamos pensado, quizás por mucho tiempo, según el modelo del mundo, sino que el líder es el que modela el ejemplo de Jesús de servicio, haciendo la voluntad de Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Líder es el que sirve a los demás. Por definición, la palabra líder siempre ha sido aquel que es seguido por los demás. Y somos seguidos por los demás, no como el que buscan un mayor puesto o reconocimiento, sino que somos seguidos por los demás cuando ellos ven en cada uno de nosotros el modelo, el ejemplo a seguir de lo que es una vida que honre a Dios y que está llena de buenos principios y valores. En esta noche tenemos como título de la clase y también con un desafío al final, el título de Usted, el líder servidor. Y tenemos para iniciar una frase de un autor cristiano, autor de más de 40 libros y conferencista cristiano norteamericano, se llama J. Oswald Sanders, que dice, la mayoría de nosotros no tendría ninguna objeción de ser el amo, pero en verdad la servidumbre es poco atractiva. No puede ser más realista esa frase de lo difícil que es someternos, lo cual conocemos y vimos desde el propio huerto del Edén, cuando Adán y Eva no pudieron o no quisieron, no aceptaron someterse a la voluntad del Señor. Y en esta noche lo que vamos a hacer es revisar los 7 principios del liderazgo del servidor, que ya lo hemos visto en todas las clases pasadas, uno a uno. Vamos a recordar, esta es una clase resumen, los sucesos y enseñanzas del ministerio de Jesús, que son o que están vinculados a cada principio, y se nos invitará de nuevo hoy a comprometernos a vivir como líderes servidores.
Así que mientras recordamos todo lo que cada uno puede haber aprendido con estos estudios, vamos a describir cada uno de los principios, los 7 principios del liderazgo y el pasaje de las escrituras que lo vincula. Si ustedes tienen papel o lápiz o pueden anotar en algún lado, les pido que anoten los principios que parecen ser ya parte de su vida actual, los pasajes bíblicos también que más les han enseñado acerca del liderazgo de servicio, y si es posible, si el tiempo nos alcanza, nos preparemos todos para comentar eh, las respuestas a esas preguntas en algún momento al final de esta reflexión. Y rápidamente podemos ver, por supuesto que los recordamos, que el primer principio de liderazgo del servicio estuvo basado en la historia de Lucas capítulo 14, los versículos 7 al 11, donde el líder servidor se humilla y que espera que sea Dios que lo exalte. No toma el primer puesto, el primer lugar en la mesa principal, sino que espera que sea su Señor el que lo exalte. Asimismo, el segundo principio esta vez basado en el libro de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 32 al 40. El líder servidor sigue a Jesús y no a las posiciones. Y recordamos la historia de los hijos de Zebedeo que discutían por los puestos que suponían, los puestos altos que suponían podían tener en el reino de Dios. El líder servidor, sin embargo, sigue a Jesús y no a las posiciones. Es como vamos a ver al final. Antes que nada, antes que ser líder, es un servidor de Jesús. Es un líder servidor que sirve a Jesús y sigue a su Señor, a su Salvador, y nunca a las posiciones que puedan derivarse de su servicio. El tercer principio, basado también en la misma historia, el capítulo de Marcos 10, los versículos 41 al 45, dice que el líder servidor renuncia a sus derechos con tal de encontrar riqueza sirviendo al prójimo. Y él encuentra específicamente su satisfacción no en una razón egoísta por la cual dar el servicio, sino definitivamente se satisface en que al mismo tiempo que sirve a su Señor y Salvador, que es Jesús, se goza amando y sirviendo por las necesidades del prójimo. Esa es la forma mejor en que cada uno puede servir, recordando siempre, como dijo el Señor, y está en el libro de los Hechos, que más bienaventurado, siempre hay más bienaventuranza en dar que en recibir. El cuarto principio está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 3, que dice que el líder servidor se arriesga a servir a los demás porque confía en que Dios es que controla su vida. Y ahí recordamos la historia del Señor, de cuánto él tenía un sentido de identidad, sabía el propósito para el que el Padre lo había enviado y sabía además que al Padre volvía y por él servía. ¿Cuánto nosotros debemos recordar este principio y saber que estamos aquí, parte que vamos a ver también al final, como representantes del Señor, como embajadores de Cristo, y en algún día recibiremos nuestra recompensa, sabiendo en todas las cosas, aquí y en cualquier momento de nuestras vidas, que Dios tiene el control de nuestras vidas. El quinto principio está basado también en el capítulo 13 del libro de Juan, los versículos 4 al 11, y dice que el líder servidor imita a Cristo tomando la toalla de servidumbre de Jesús para satisfacer las necesidades de los demás. Un pasaje hermoso que todos recordamos,
de cuánto Jesús, siendo el Señor, el dueño y creador de todas las cosas, Dios mismo, una cosa que no siempre o no somos capaces de entender por completo, Dios mismo se humilló para lavar los pies de los discípulos, satisfacer además todas las necesidades de ellos. Y el sexto principio, que fueron las historias de delegación que vimos la semana pasada, está basado en Hechos, capítulo 6, los versículos 1 al 6, donde el líder servidor delega responsabilidades y autoridad a otros para satisfacer mayor cantidad de necesidades o necesidades más altas. Fue la historia de cómo se seleccionaron los diáconos en la iglesia. Diáconos, un término que significa también servidor, como también significa lo mismo ministro, aunque a veces derivamos esos términos de diáconos y ministros hacia una acepción que implica orgullo. En la palabra de Dios, todos esos títulos no reflejaban nada más que un sentido de humildad por el servicio, de humildad y de servicio. Y el último que vimos, también la semana pasada, el séptimo, está basado en la historia de Moisés y de su suegro, Jetro, en el capítulo 18 del libro de Éxodo, en los versículos 17 al 23. Difícil, hermanos, aceptar muchas veces el consejo ajeno, pero Moisés escuchó en esa ocasión la voz de su suegra. Vamos a ver un pasaje o una reflexión acerca de eso en un momento. Y el principio dice que el líder servidor multiplica su liderazgo delegando en los demás o en otros algunas responsabilidades para dirigir. Así que reflexionando, como les dije, y si cada uno puede ir anotando cuáles de esos principios y pasajes bíblicos son los que más impacto han hecho en su vida, para que los comentemos al final. Ahí están de nuevo. Podemos decir que el liderazgo de servicio no es algo que se obtiene. No es algo que se obtiene como un curso que uno toma en una universidad, como un mero conocimiento o aprendizaje que se toma de algún libro o de material de estudio. No es trabajar tampoco para lograr una posición alta en una compañía. El liderazgo de servicio, el de servicio específicamente, no es algo que se consigue de esa manera. No es una carrera que llevamos a cabo, ni es tampoco un título que se alcanza. En la administración pública se usa y se ha mencionado mucho últimamente el sentido de carrera administrativa, de cómo algunos empleados que tienen cierto tiempo en una institución van cursando toda una carrera de trabajo que tiene algunos beneficios, pero no es nada por ese sentido. El liderazgo de servicio no es nada de eso. No es algo que se obtiene además después de un curso de algunas semanas, ni siquiera como este curso o clases que estamos tomando aquí. El liderazgo de servicio, y aquí está la definición, se desarrolla, mis hermanos, mediante una relación con el maestro. Con aquel que vino, el versículo, aquel de Marcos 10, el versículo 45, con aquel maestro que vino a servir y no a ser servido. Se desarrolla el liderazgo de servicio mediante una relación con el maestro. No hay forma de que se pueda desarrollar ese tipo de liderazgo si no es por medio de una relación personal con el Señor. El corazón del siervo se desarrolla como resultado del tiempo que se pasa con Jesús, aprendiendo de él, que es aprender por medio de su palabra, y además
obedeciéndolo. Si hay síntesis, si hay un conocimiento que en síntesis pueda decir lo que hemos ido viendo, es que la base de todo está en tener una relación con el Señor. De ahí de ahí surgen todas las cosas. No hay libro, no hay cinta, no hay conferencia, no hay nada que sustituya un tiempo, un tiempo de preparación en el Señor. Y ahí empiezan, por supuesto, los consejos y las reflexiones. Debemos definitivamente separar y dedicar conscientemente tiempo para pasar en la presencia del Señor, para reflexionar en lo que nos dice la palabra del Señor, para entender lo que el Señor nos tenga que decir, para hacer definitivamente su voluntad. Es probable, recordando la frase de inicio que decíamos, que es muy fácil querer ser el amo, pero nunca ser siervo, porque la servidumbre para nada es atractiva. Recordando esa frase, es posible que alguno de los que estamos aquí esté pensando en este momento que este estudio estaba destinado para otra persona. Bueno, a veces me gusta pensar en voz alta porque todos tenemos pensamientos parecidos. Alguno puede estar pensando, bueno, hermano, ya yo veo que esto de el liderazgo de servicio no es para mí. Definitivamente, yo no nací para hacer alfombra de pies, o yo no nací para ser el menor en ninguna medida, en ninguna parte de donde yo esté. Tal vez es posible, además, que algunos de los que estamos aquí pensemos que todavía no somos líderes, que no tenemos ninguna condición de líder y que tampoco nunca lo seremos. En verdad, como hemos aprendido y como vimos, repasamos en una clase pasada, todos tenemos niveles de influencia. Y el más pequeño de los que están aquí, Aideli, que debe ser la más joven, puede saber que ya ella es una líder porque ella influye en el medio en el que el Señor la ha colocado. Aunque sea muy joven, y aunque en su propia familia, su papá y su mamá tengan preponderancia sobre ella, eso no quita que todos tenemos algún nivel de influencia. Lo aprendimos, decíamos, en una clase pasada por el consejo de John Maxwell, un muy conocido autor de libros de liderazgo, que en uno de sus libros, el de Liderazgo 360, dice que todos tenemos niveles de influencia donde quiera que nos movamos. Y tener influencia del tipo que sea es ser un líder. Puede además ser que a lo mejor usted sea un líder ya en su iglesia, pero sin embargo este estudio con todo y eso le ha desafiado en todo en cuanto usted pensaba acerca de lo que es un líder. Siempre hemos visto, repetimos, que la condición de líder en el mundo está atada a la ocupación en puestos importantes, en roles que son muy llamativos y que proveen honra muchas veces de los hombres a quienes los ocupan. Pero si alguno en algún momento tuvo una concepción inadecuada de lo que es un líder auténtico, un líder bíblico, un líder servidor, es posible que haya sido retado aquí en estos estudios por parte de Dios acerca de lo que es ser un líder. Si Jesús, siendo el mayor, es el líder servidor, ¿qué nos queda a los demás? En cualquier caso, mis hermanos, para los que conocemos al Señor, debemos saber que aún estamos
todavía estamos en el lugar apropiado. ¿Por qué? Porque hemos confiado en que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y de ahí se deducen dos cosas. La primera es que si eres un discípulo de Jesús, estás obligatoriamente llamado a servir. Ser discípulo de Jesús y ser servidor son condiciones indisolubles, no se pueden separar, están obligatoriamente unidas y no hay escapatoria. Si eres un discípulo de Jesús, estás llamado a servir. Y a veces Dios llama para dirigir a otros, pero la presión del liderazgo termina cuando se sigue a Jesús. Inmediatamente el objeto o el sujeto de nuestra condición de líder pasa a ser Jesús. Toda la presión que implica el liderazgo cesa cuando lo ponemos a él como el sujeto del servicio que damos. Así, de esa forma, el servicio además se convierte en la prioridad de nuestras vidas. Si Jesús es mi Señor y si Jesús es mi Salvador, obligatoriamente el servicio, como Él nos enseñó, se convierte en mi prioridad. Y siendo que el servicio se convierte en mi prioridad, toda la presión que puede involucrar servir cesa, pues lo estoy haciendo para el Señor. Sirves a Cristo y solo un líder que ha seguido bien sabe cómo liderar a otros bien. Y ahí nos recordamos, por supuesto, del ejemplo del Señor, que siendo hijo se sometió a la voluntad del Padre y no hizo su voluntad, sino que precisamente vino, como nos enseñó, a hacer la voluntad del que lo envió, esto es el Padre. Incluso en su momento de mayor prueba, todos lo sabemos, Jesús pidió que si fuera posible pasara el Padre de él esa amarga copa que él debió tomar, pero dijo sometido a la voluntad de Dios, que se hiciera no la voluntad de él, del mismo de Jesús, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Sirves a Cristo y solo un líder que como Jesús ha seguido a otro, sabe bien cómo liderar a los demás. Y aquí tengo en uno de los libros de John Maxwell, que lo mencionamos hace un ratito, este libro que tengo, uno de los que tengo de él, se llama Liderazgo de Oro o Principios de Oro de Liderazgo, las lecciones que he aprendido en mi vida acerca del liderazgo. Él dice precisamente, la civilización siempre corre peligro cuando a los que nunca han aprendido a obedecer les es dado el derecho de mandar. Solo un líder que ha seguido bien sabe cómo dirigir a los demás bien. El buen liderazgo exige comprender el mundo en el cual viven sus seguidores. Y la conexión con la gente es posible si usted ha caminado en los pasos de los demás. Si sabe lo que significa estar bajo autoridad y por ello también tiene un mejor sentido sobre cómo debe esa autoridad ejercerse. Los líderes que nunca han seguido, y fue lo que puse aquí en la diapositiva, los líderes que nunca han seguido bien, aunque nunca se han sometido a una autoridad, tienden a ser orgullosos, poco realistas, rígidos y autocráticos. Si esas palabras, dicho sea de paso, describen el estilo suyo de liderazgo, más vale que se examine a sí mismo. Los líderes arrogantes pocas veces son eficientes a la larga.
En vez de unir, ellos apartan a los que le siguen, a sus colegas y a los demás líderes. Aprendamos a someternos al liderazgo de otra persona y a seguir bien para que nos convirtamos en líderes humildes y eficientes. Como Jesús se sometió al Padre, aprendamos nosotros también a someternos a los que son líderes nuestros. Qué bonita reflexión. Y nos dice también en otra de las lecciones de liderazgo que John Maxwell explica aquí, esta vez citando a otro autor llamado Thomas Watson, y dice así: nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo. Es muy fácil para cualquier persona aparentemente dirigir a los demás, tener capacidades para dirigir a los demás, pero pocos tienen la capacidad de dirigirse a sí mismos. Y pone aquí una historia interesante donde nos hace un llamado a desarrollar autodisciplina y hace esta historia. Se cuenta que un día Federico el Grande de Prusia, parte de Alemania, hoy parte de Alemania, caminaba por las afueras de Berlín cuando se topó con un hombre muy anciano que caminaba a paso decidido y directamente en sentido opuesto. Federico el Grande de Prusia se topa con un hombre muy anciano que caminaba directamente en sentido opuesto al de él. Y Federico le preguntó al que es por supuesto, al que era por supuesto su súbdito: ¿quién eres tú? Y respondió el anciano: soy un rey. Y Federico el Grande, mofándose del anciano, le dijo: ¿un rey? ¿Y sobre cuál reino tú reinas? Y el anciano respondió orgullosamente: sobre mí mismo. Cada uno de nosotros es el monarca de su propia vida. Y por eso la frase viene bien a colación. Nada demuestra de un modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a los demás que lo que hace cada día para dirigirse a sí mismo. Cuando somos necios, deseamos conquistar a los demás, pero cuando somos sabios, deseamos conquistarnos a nosotros mismos. Así que en cuanto al cuerpo de Cristo, el líder siempre debe seguir al servicio, a satisfacer las necesidades y a conocer el mundo en que viven los que él sirve. La segunda verdad, habíamos dicho que por cuanto hemos confiado en que el Señor es nuestro Señor y Salvador, hay dos cosas importantes. La segunda es que hemos sido creados por Dios y comprados por precio. Llamados para un propósito y enviados a una misión tal como Jesús. Ya por él ha sido alcanzado el triunfo, lo sabemos, en la cruz del Calvario, y Cristo además ha resucitado. Nuestro éxito se mide por el servicio que damos a él. Dios nos creó para ese propósito. Nos compró mediante el precio de la muerte de su único hijo, 1 Corintios 6:20, y el unigénito Hijo de Dios nos ha comisionado para ser discípulos. Si somos, repetimos, hijos de Dios, si Cristo es Señor y Salvador, si Él
habiendo dado su muerte, habiendo dado su vida por nuestra salvación, nos ha comisionado para ser discípulos y para ser sus embajadores, según 2 de Corintios 5, capítulo 20. Con esas credenciales, ¿quién necesita títulos? ¿Quién necesita títulos opuestos? Ya en el Señor lo tenemos todo. Así que ya concluyendo, nos damos cuenta, Dios quiere que sirvamos en su pueblo y que sirvamos a aquellos que necesitan saber de su amor. Siempre en esta clase traemos a cuenta la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 13, por supuesto. Ese pasaje aquí nunca puede faltar. 1 Corintios, capítulo 13, versículos que todos no sabemos y que son un recordatorio de que las cosas las hacemos por amor al Señor y por amor a los demás. Dice el versículo 1, 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Que retiñe y que molesta en el oído. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Este hecho también se aplica a ser un líder servidor en todas las áreas. Pues para que los creyentes mantengan un testimonio ejemplar en este mundo incrédulo, deben vivir con integridad en las cuatro áreas principales de interacción social que han sido ordenadas por Dios y que el apóstol Pedro trata en los capítulos 2 y 3 de su primera carta. 1. Modelamos el servicio a la sociedad. Capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Sirviendo además en el lugar de trabajo. Los versículos 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Hemos sido llamados, mis hermanos, definitivamente en todas las áreas de la vida a servir. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabiendo que
éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Además, servimos en el lugar de trabajo, acabamos de decir. Pero más importante, y es lo que debe ir en primer lugar, servimos en la familia, en la más pequeña unidad de la estructura social. La primera estructura social ordenada por Dios y está en los versículos 1 al 7 del capítulo 3. Demasiado, demasiado a veces para la cultura contemporánea. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una faceta diferente, pero igualmente valiosa del liderazgo de servicio. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Y ustedes, maridos, también hay servicio para ustedes. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces uno piensa, wow, el hermano Otto metió ahí de contrabando, que las mujeres se sujetan a los maridos y que, y que los maridos vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a ellas como vaso más frágil. Pero es que definitivamente, mis hermanos, no podemos servir en la iglesia y dejar de servir en la familia, en el lugar de trabajo y a toda la sociedad. Y en cuanto a la iglesia, precisamente, el mismo capítulo 3, los versículos 8 al 9 dice, finalmente, y va en correspondencia con 1 Corintios 13, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aleluya. La palabra de Dios es un sólido, es integral, es completa. Jesús nos ha llamado para que ante todo y más que todo seamos siervos. El liderazgo en el modelo de Jesús llega cuando Él nos invita a sentarnos en la mesa presidencial para guiar a otros en una sesión. La escuela de capacitación de Jesús, la escuela de capacitación de líderes, requiere siempre tomar la toalla y el lebrillo en la mano y arrodillarnos a los pies de los demás. Para concluir, vamos a evaluar de nuevo lo que hemos visto, lo que se nos ha dicho, lo que nos pide la palabra de Dios. Y vamos también a pedirle al Señor. ¿Cuál es tu respuesta acerca de estas tres afirmaciones? Nunca me vi como un líder, pero ahora entiendo que Dios quiere que yo sea un líder servidor en todas las áreas de mi vida. Quiero empezar, continuar teniendo o aumentando el tiempo que paso con el maestro, aprendiendo a vivir como un líder servidor y discernir dónde Cristo quiere que yo sirva. O por último, no creo que quiera continuar estos estudios
este concepto de líder servidor definitivamente no es para mí. El Señor nos permita elegir adecuadamente. La 1 y la 2 se pueden elegir juntas, pero definitivamente que la 3 solamente se puede elegir como una única opción, no en combinación con las demás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Solamente Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, venimos de nuevo delante de tu presencia y estamos delante de ti tal como somos. Tú nos conoces y conoces no solamente lo que hemos dicho, de lo que hemos estudiado o aprendido, sino que tú disciernes los pensamientos más profundos de cada corazón. Y ahora te pedimos, Señor, que esta tu palabra que ha sido servida por tu voluntad y por tu providencia, no por planes míos, Señor, ni siquiera planes del pastor o del hermano Erickson, sino por planes eternos tuyos que solamente tú conoces. Te pedimos que esta palabra cale en la mente y en el corazón de cada uno de los estudiantes y que tú nos permitas, Señor, abrazar, entendiendo el perfecto sacrificio que nos dio redención, el de Jesús. Abrazar, Señor, ese amor al servicio, viendo de ti como el modelo perfecto del líder servidor. Gracias, Señor, porque tú fuiste el primer servidor, el que nos has servido, el que nos ha servido antes de que nosotros te sirviéramos a ti. Permítenos, Señor, honrar tu sacrificio y tu ejemplo, amando a los demás y sirviéndoles tal como tú nos pides y como tú nos has modelado. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios Padre, que tú nos ayudes cada día, a internalizar por medio del estudio sucesivo de tu palabra y por una relación cada vez más íntima y personal con Cristo, lo que estamos estudiando. Es en el nombre de Él que lo decimos y lo pedimos. Amén, amén, amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Excelente tiempo. Excelente tiempo, maestro Otto.